Sí, buenos días. Les agradecemos. Hoy me acompaña en esta rueda la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, que traemos una buena nueva con los regadíos de Monterrubio de la Serena, que les explicará a continuación. Y paso a detallarles los asuntos más importantes que han formado parte en esta mañana del orden del día del Consejo de Gobierno ordinario. Perdón, es que ahora sí. Y el primer asunto tiene que ver con el empleo y tiene que ver con un empleo especial que es el de las personas con discapacidad. Hemos apostado claramente por visibilizar y apoyar a las personas con discapacidad en el conjunto de las políticas que hacemos desde las Juntas de Extremadura, pero de todas las barreras que estas personas a las que se enfrentan cada día, sin lugar a dudas, la de poder tener una oportunidad de entrar en el mercado de trabajo es una muy importante. Por eso venimos hace muchos años apostando por incentivar el empleo de las personas con discapacidad. Esto se hace con dinero público, acompañando, por eso convocamos hoy subvenciones para el fomento del empleo con personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de nuestra comunidad autónoma, con un presupuesto que asciende a 11 millones de euros y que es superior al presupuesto del año pasado por la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional, que parece una cosa que está ahí, pero es una cosa muy importante, esa subida del 22% y que tiene, como no podía ser de otra manera, su reflejo en todos los programas de incentivación, de contratación y de acompañamiento que hace la Junta de Extremadura. Serán beneficiarios, por tanto, de este programa los centros especiales de empleo. El programa se establece en dos categorías. La primera de ellas se dotará con 1.200.000 euros. Se trata de transformar los empleos que son en tiempo parcial en tiempo completo. No solo estamos buscando que las personas con discapacidad entren en el mercado de trabajo, sino también que entren de una manera estable y puedan permanecer en él. Y el segundo de los programas, que está dotado con 9.800.000 euros, pues para la propia creación de esos puestos de trabajo en los centros especiales de empleo. Esta apuesta decidida de la Junta de Extremadura no es un argumento, es una realidad. Desde el año 2015 que recuperamos el Gobierno con Guillermo Fernández Vara y el Partido Socialista de nuevo en la Junta de Extremadura, hemos duplicado la inversión y hemos pasado de 5,6 millones de euros que tenía incentivar el empleo de las personas con discapacidad a los 11 millones de euros que está aprobando hoy, en esta mañana, el Consejo de Gobierno. Y fiel reflejo de esto, como consecuencia, es que hemos pasado de tener 145 centros especiales de empleo a tener 180 centros especiales de empleo en una apuesta decidida por la Junta de Extremadura en el acompañamiento de programas públicos que posibiliten la entrada de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Desde el año 95 venimos haciendo esta apuesta constante por facilitar la entrada en el mercado de trabajo. La segunda cuestión que hemos autorizado hoy, que hemos aprobado, es la convocatoria que tiene que ver con las subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación, porque es una prórroga de la contratación, pero en definitiva a la contratación y al mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local, de los ADL, de los pueblos, que tan importantes son en las zonas rurales para también generar actividad económica y acompañar a generar actividad económica en las zonas rurales. Tienen una labor muy importante estos 133 profesionales, trabajadores y trabajadoras, y son 98 las entidades beneficiarias entre ayuntamientos, mancomunidades de municipios, diputaciones provinciales y organismos autónomos. Desempeñan una destacada labor, como ya hemos dicho, en cuanto a la promoción y la implementación de políticas activas relacionadas con todo lo que tiene que ver generar empleo. Y ahora que tanto se habla del reto demográfico y me acompaña la consejera responsable de este asunto en el Consejo de Gobierno, pues es importante señalar que programas como estos o servicios y recursos como son los agentes de desarrollo local en el territorio, pues tienen una tarea muy importante frente al reto demográfico. La tercera y última cuestión que quiero comunicarles antes de darle la palabra a mi compañera, se trata de una nueva regulación que en materia de turismo aprueba hoy
el Consejo de Gobierno. Se trata del decreto por el que vamos a regular las empresas de intermediación turística y los servicios de viaje vinculados en nuestra comunidad autónoma de Extremadura. Este nuevo decreto que aprueba hoy la Junta de Extremadura y que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial no es más que desarrollar la Ley 2/2011 de 31 de enero de Desarrollo y Modernización del Turismo en Extremadura. Saben que modificamos la ley en la pasada legislatura para frenar esos pisos destinados al sector turístico que no eran regulares, que venían a dañar un sector estratégico para la economía regional como es el sector del turismo, y hoy damos un paso más regulando esta cuestión. Es la primera comunidad autónoma que regula esta cuestión con el fin de dotar al sector de una mayor seguridad jurídica, además de facilitar el ejercicio de la actividad por parte de las empresas turísticas, adaptándolo a la nueva normativa básica estatal, que es lo que hacemos con este decreto. Un decreto que ha sido trabajado por los dos departamentos correspondientes, no solo desde la Consejería de Cultura, donde se sitúan las competencias de turismo, sino también sobre la Consejería de Sanidad, respecto de lo que a los consumidores se refiere, estando en esa estructura el Instituto de Consumo de Extremadura, que también tiene una parte en esta cuestión. Con estos tres asuntos paso la palabra, como antes les decía, a la consejera de Agricultura, la consejera García Bernal, porque hoy pues traemos una importante, esperada noticia sobre los regadíos en nuestra comunidad autónoma. Consejera. Bueno, pues muchas gracias, Isa, por cederme la palabra en un día que podemos considerar histórico para esta región en general, pero sobre todo para la comarca de La Serena y para Monterrubio de La Serena en particular. Hoy están en esta sala de prensa cuatro personas fundamentales en este ejercicio que vamos a hacer ahora mismo. Son Manolo, secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura; Jesús, el alcalde de Monterrubio de La Serena; Antonio, el presidente de la Comunidad de Regantes; y José, su gerente. Ellos y el equipo técnico de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio traen hoy aquí, aprobado por Consejo de Gobierno, la realidad, una realidad tangible e indiscutible: la licitación de las obras del proyecto de regadío de Monterrubio de La Serena, con una inversión de 17.783.854 euros, que además es tramitado como regadío público por la Junta de Extremadura, por lo que la aportación de la comunidad autónoma es de 13 millones y por parte de la Comunidad de Regantes 4 millones. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y afectan a 717 parcelas de 311 agricultores y agricultoras de Monterrubio de La Serena. Podemos decir que hoy se hace realidad un sueño de una comarca entera. Quiero ser clara y tajante. Cuando todo apuntaba a un proyecto viable, llegó la crisis económica, la subida de las tarifas eléctricas y se puso en riesgo la viabilidad de ese proyecto. Después llegó el GOVEX y todo lo que se dijo fue humo. No había nada. De esta manera, cuando Guillermo Fernández Vara entra en la Junta de Extremadura en el año 2015, enterramos dimes, diretes y, como siempre ha dicho esta consejería, hacemos política en los consejos de gobierno y en el Diario Oficial de Extremadura, allí donde se cambia la vida de los extremeños y las extremeñas. Se van a transformar 1.200 hectáreas de olivar a riego por goteo mediante el empleo de recursos locales, potenciando así la agricultura y la economía en la comarca de La Serena, dando respuesta así a la demanda de los agricultores y agricultoras con nuevas zonas regables para hacerlas más rentables, en una clara apuesta por el mundo rural, sus hombres y mujeres. Hoy es un día importante, como bien decía mi compañera Isa. Hoy les habla una persona con discapacidad y que además también empezó su trayectoria profesional como agente de empleo y desarrollo local,
Esa es la apuesta por los gobiernos socialistas por el mundo rural. Ofrecemos datos claros y concisos. Una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano y genera una renta 4 veces superior. Asimismo, tiene un potencial de creación de empleo 3 veces superior al secano. El funcionamiento previsto es a demanda previa del regante y con el fin de optimizar ese funcionamiento del sistema hidráulico se ha dispuesto de un sistema de control y telemando de las infraestructuras centralizado en el centro que se va a construir en el polígono industrial de Monterrubio de La Serena. Vamos a contar y aprovechar al máximo los recursos locales en arroyos de cabecera, con el apoyo puntual en inviernos secos, con el bombeo de una toma desde el río Zújar, mediante la acumulación invernal en balsas. Se van a construir 2 balsas, una de 20 y tantas hectáreas y otra de 6 hectáreas, donde se va a poder regar por presión natural hasta terrenos que están por debajo de la cota de 520 metros. Además, este proyecto se sustenta en 2 ejes. El primero, somos conscientes de los efectos del cambio climático y pese a la cegada posición de los negacionistas con el tema del regadío, sabemos que una política de regadío como la que está ejecutando la Junta de Extremadura contribuye a alinearnos con la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos hídricos que tenemos. El agua que tenemos, que ahora mismo no es abundante, debe ser aprovechada bajo el paraguas de un proyecto estudiado y bien planificado, es decir, que cada gota de agua se aproveche y sea productiva. El otro eje, y no menos importante, y lo señalaba la portavoz, es la estrecha relación de este proyecto con el reto demográfico. La Junta ha decidido que estos regadíos se ejecuten como regadíos públicos, ya que nos encontramos en una comarca que sufre regresión demográfica debido al bajo índice de rentabilidad de las explotaciones del secano y la escasa mano de obra que éstas demandan. Apostamos claramente por el mundo rural, por sus hombres y por sus mujeres. Donde hay problemas demográficos, tiene que haber respuestas contundentes y para esta comarca la respuesta es tramitar estos regadíos como regadíos públicos. Estamos convencidos y convencidas que la apuesta en regadío implica una de las medidas de desarrollo rural de más fuerte impacto territorial, afectando claramente a las expectativas de la población en un plazo inmediato y al mismo tiempo abre otras expectativas económicas de futuro. No hay otras medidas que incidan en la vida económica, en la fijación de la población al territorio, en la creación de empleo, como la desarrollada con la puesta en riego de una comarca. En resumen, la Junta de Extremadura pone en marcha la transformación de 1.200 hectáreas en regadío, pero que en la forma y en el fondo suponen más que eso. Suponen transformar toda una comarca gracias a un proyecto viable desde todos los puntos de vista, social, económico, medioambiental y agrario, que devuelve la ilusión a los agricultores y agricultoras de la zona. Esta es nuestra hoja de ruta para alcanzar los sueños. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, consejera. Empezamos con las preguntas que queráis realizar. Sí, yo tenía 2 preguntas. Una para la consejera García Bernal respecto a este proyecto. Y hace poco hemos visto... Aquí. nada. Es respecto a este proyecto de 1.200 hectáreas de regadío. Hace poco hubo una manifestación con respecto a los agricultores, los olivareros del modelo antiguo, modelo tradicional, como lo queríamos llamar, que decían que no es rentable debido a la gran cantidad que se está convirtiendo de olivar en intensivo y superintensivo. Mi pregunta es, ¿esto va a sumar mucho más producción? Lógicamente, este tipo de olivar produce mucho más que el tradicional. ¿Va a haber una apuesta o vamos a decir, va a haber una intención también de modificar algunos cultivos para que sean más diversos, que no sean los 1.200 hectáreas de olivar?
Y la siguiente pregunta, si la hago ya del gol. Ayer el presidente de la Junta anunciaba que mañana iba a presentar al PSOE los presupuestos regionales. Entiendo que una vez que ya están listos, sería en el próximo Consejo de Gobierno cuando los presentarían, tras ese Consejo de Gobierno que los aprobaría, lo presentarían en la Asamblea. Empieza, Bego. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Este olivar es el olivar tradicional. El olivar tradicional, el de montaña, el de pendiente, es un olivar totalmente diferenciado del olivar intensivo o superintensivo. Precisamente este tipo de olivar, que tiene menos rendimiento, tiene que diferenciarse del resto con la calidad. Y eso es lo que está haciendo la comarca de La Serena a través de la comercializadora de las dos cooperativas de aceites de Monterrubio de La Serena, y lo que está haciendo la DEO Gata Urdes en el norte de la provincia de Cáceres con la manzanilla cacereña. Una cosa es un modelo de olivar, otra es otro. Este regadío está destinado a de apoyo por riego con goteo al olivar tradicional que tiene Monterrubio y que va a triplicar su rendimiento sin perder la calidad. Sí, respecto de la cuestión presupuestaria, ya el presidente avanzó ayer en la rueda de prensa que hizo para valorar los resultados de las elecciones generales en Extremadura, que mañana martes es una cuestión lógica con el partido político que sustenta este Gobierno de adelantar siempre al órgano de decisión del partido, la Ejecutiva Regional, el proyecto de presupuestos. Es muy probable que el martes que viene venga el proyecto de presupuestos y, por tanto, como es habitual, iremos a la Asamblea de Extremadura. Mañana se reúne, mañana miércoles, la Comisión de Impacto de Género. Saben ustedes que el presupuesto 19 fue el primer presupuesto de la Junta de Extremadura, 36 años después de ser Junta de Extremadura con impacto de género. Resalto esta cuestión más allá de por la cartera de la que soy responsable, porque nos parece importante, ¿no? Por tanto, la semana que viene es muy probable que se inicie ese calendario. La Junta de Extremadura ha venido trabajando en este tiempo para que cuanto antes, mejor, podamos tener el proyecto de presupuesto, que es con lo que se cambia la vida de la gente, como decía antes la consejera. ¿Más cocinas que tengáis por ahí? Buenos días. Yo tengo un par de preguntas para la consejera de Agricultura, que son de actualidad. Uno en torno a la tórtola. La Fiscalía del Estado ha instado a algunas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, a prohibir la caza de la tórtola. Parece ser que la Unión Europea dice que no se protege lo suficiente a esta especie animal. Quería pues, una valoración o qué se va a hacer en Extremadura o se está haciendo en torno a este tema. Y por otro lado, también la Unión Europea ha aprobado ayudas para el almacenamiento privado de aceite de oliva, con el objetivo de equilibrar la oferta y la demanda y que pueda ayudar a subir los precios del aceite. Bueno, pues en respuesta a la primera, la Junta de Extremadura todavía no ha recibido ninguna comunicación de la Fiscalía. Segundo, en esta orden general de vedas de este año, pactado en el Consejo Regional de Caza con el sector cinegético y la Federación Extremeña de Caza, ya hubo una restricción de la caza de la tórtola europea. Tercero, la Junta de Extremadura, junto con la Federación Extremeña de Caza y la Fundación Artemisán, está haciendo ya un proyecto de mantenimiento y de esa conservación de la tórtola, con lo cual esta comunidad autónoma lleva trabajando ya un tiempo en esa conservación. Ya ha habido una restricción, solo se ha cazado durante 4 días, 10 ejemplares máximo por cazador, con lo cual hay un control de esa conservación, de ese, como se viene haciendo en Extremadura, de una caza sostenible. Y eso solo se hace cuando implicas al sector cinegético. Y así lo estamos haciendo. Esperaremos a que la Fiscalía nos comunique y, bueno, pues como siempre nosotros cumplimos, como no puede ser de otra manera, lo que marquen los tribunales de justicia. A la segunda pregunta del almacenamiento privado,
del aceite de oliva. Bueno, pues esto es una historia que viene trabajando el Ministerio de Agricultura con el ministro Luis Planas a la cabeza, directamente con el que ha sido comisario de Agricultura, Phil Hogan, debido a los precios tan bajísimos del aceite. Por primera vez ese reglamento, esa decisión de la Comisión afecta a los 3 tipos de aceite, el virgen extra, el virgen y el lampante, y la Junta de Extremadura, como no puede ser de otra manera, va a sacar esa licitación conforme marque la Comisión Europea en una reunión que va a establecer el FEGA en las próximas semanas. De entrada va a haber 3 licitaciones y la primera comenzará a partir del 20 de noviembre, pero estamos a la espera de esa reunión en el Ministerio en el que nos sitúe cuál es el modelo que hay que hacer de licitación. Y lo valoramos positivamente porque ha sido una demanda del sector, transmitida directamente a través de cooperativas agroalimentarias y las organizaciones agrarias. Y no es la primera vez que un Gobierno intenta conseguir el almacenamiento privado del aceite y no lo había conseguido. Y por primera vez desde hace muchos años el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con Luis Planas, el ministro, sí lo ha conseguido después de una ardua negociación con la Comisión Europea. Quería también una pregunta para la consejera portavoces acerca de la reunión del Pacto por el Ferrocarril. Se dijo que en noviembre se iba a convocar, no sé si ya hay fecha, si hay previsto algún tipo de acto o algún tipo de evento. Es muy... Y luego, una segunda pregunta. Termine, perdón. Un poco quería también una valoración que me piden también los compañeros en torno a la situación que se está viviendo en Canal Extremadura Televisión y Radio con las manifestaciones de su director general. Bueno, iba a decir muy oportuna su pregunta, diré que las dos, para no... en esta semana se reúne el Pacto por el Ferrocarril, el viernes se reúne el Pacto por el Ferrocarril y si no estoy diciendo bien el día, si no el jueves o el viernes, ahora el término es el viernes a las 12 de la mañana. Por tanto, como ya les dijimos, me preguntaban por esta cuestión hace unos 15 o 20 días que estábamos en esa nube preelectoral y parece lógico que una vez pasado el 10N se pueda de nuevo reunir el Pacto por el Ferrocarril. ¿Con qué planteamiento va la Junta de Extremadura? Con el mismo que parimos entre todos este pacto. Una mano tendida a todas las fuerzas políticas de la región y a todos los que forman el Pacto por el Ferrocarril, porque solo desde la unidad hemos conseguido avanzar en materia de infraestructura ferroviaria en los últimos tiempos en Extremadura. ¿Suficiente? No. De ahí la necesidad de que este órgano de toma de decisiones, de búsqueda de acuerdo y sobre todo de un planteamiento firme de quienes representamos al conjunto de los ciudadanos, pues se necesita seguir reuniéndose y es un órgano que no debemos apagar porque todavía tenemos que culminar todos los plazos y todas las mejoras que en estos momentos se están desarrollando. Y en segundo lugar, cuando yo escuché las palabras de Urbano García, director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, lo primero que hice fue preguntarle a los periodistas que trabajan conmigo qué les parecía, porque yo no soy periodista y ellos sí. Por tanto, desde la Junta de Extremadura podemos entender que los periodistas en general, no diría en particular de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, se hayan podido sentir defraudados o dolidos por una frase que dice «yo cerraría las escuelas de periodismo». No compartimos esa decisión, pero también tengo que decirle que por una frase desafortunada, sacada de un contexto de 2 horas y media de intervención, desde la Junta de Extremadura no vamos a participar en ninguna lapidación pública. Quiero decir con esto, Canal Extremadura, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, es el ente público, son los medios públicos que hay en Extremadura, que tienen una plantilla de más de 230 trabajadores y que nos cuesta al conjunto de los extremeños 24 millones de euros anuales. Con una apuesta muy decidida por este Gobierno, no de injerencia en la línea editorial de Canal Extremadura, y les pondré un ejemplo de la pasada legislatura, donde también ejercí como portavoz de la Junta de Extremadura. Nunca se me entrevistó en la radio, en 4 años, una vez se me entrevistó
en la televisión. Por tanto, aquí hay un Gobierno que no está ingiriendo en Canal Extremadura, que no está marcando la línea editorial y que sí está garantizando la viabilidad de una empresa pública y de un servicio público que creemos fundamental para el conjunto de los ciudadanos de Extremadura. Pero por una frase desafortunada, la semana pasada el propio presidente del Gobierno de España tuvo una frase desafortunada que parecía una injerencia sobre otro poder del Estado y uno se disculpa y no pasa nada. Pero a mí me parece que en la vida pública como en la vida personal uno no puede siempre ganar por goleada. Por eso yo lo que pido es un intento de sosiego en Canal Extremadura, en una empresa pública que vale 24 millones de euros anuales y que tiene más de 230 trabajadores. También tengo que decirle que desde que Urbano García, por acuerdo de las fuerzas políticas de esta región en el Parlamento, en mitad del partido, es decir, en mitad de la legislatura pasada, fue elegido director de la corporación tras la dimisión de la anterior directora, ha estado trabajando y lo primero que ha puesto encima de la mesa es un plan estratégico que dé viabilidad a una empresa pública que no es pequeña, a una empresa pública que tiene otros problemas, que tiene muchos problemas que resolver, como puede ser la cuestión del IVA o como puede ser la cuestión de que apenas en el presupuesto de Canal Extremadura más del 55% se va a capítulo 1 y, por tanto, apenas quedan 800, 900 euros anuales para poder contratar producción ajena. Les digo estas cuestiones que son de las que sí nos ocupamos en este Gobierno, que son el esqueleto de Canal Extremadura. No cómo se avanzan las noticias, no cuáles son los titulares del Gobierno, de la oposición, qué dice un partido político, qué dice otro. Aquí hay un Gobierno que cuando llegó en el año 15 se encontró un Canal Extremadura con una deuda muy importante y por eso decidimos destinar, y fuimos la única comunidad autónoma que lo hicimos, el Fondo de Liquidez Autonómica para garantizar la viabilidad de Canal Extremadura. Por eso entiendo que ustedes, como me dijeron mis propios periodistas, que no son distintos de ustedes ni los del canal, porque son periodistas, pudieran sentirse dolidos. Y yo eso lo comprendo, porque yo no soy periodista y entiendo que ustedes, entre los periodistas, tienen que defender la profesión periodística. Pero tampoco la pidemos a un periodista, que es el director de la corporación, y que si ha errado en una frase no tenemos por qué llevar al extremo de su gestión porque se haya equivocado en una frase o porque muchas de las personas que probablemente estén generando una opinión respecto de una frase no hayan visionado las 2 horas y cuarto de ponencia, charla o lo que sea. Entonces, bueno, me extendí un poco en la respuesta, pero no es fácil hacer un posicionamiento sobre esta cuestión. ¿Sabe por qué? Porque la Junta de Extremadura no manda en el Canal Extremadura. Por eso necesitaba poner muy encima de la mesa el contexto y las cuestiones para que se entienda cuál es el posicionamiento, en este caso, del Gobierno. Casi que al hilo también de este capítulo periodístico quería conocer su pronunciamiento o posicionamiento sobre el veto a un periodista de la cadena SER en la pasada noche electoral, pues una grave vulneración del derecho a la información en democracia, que, por cierto, es la primera vez que sucede en Extremadura, algo que solo se atrevía a hacer Batasuna. Pues, en primer lugar, mostrar la solidaridad de la Junta de Extremadura con la cadena SER en la región. No es un posicionamiento de una dirigente socialista, de una consejera del Gobierno. Yo creo que debe ser un posicionamiento de una persona constitucionalista y de quienes defendemos, al hilo también de la anterior pregunta que otro compañero suyo me hacía, sin periodismo no hay democracia. Por tanto, me imagino que habrán recibido ustedes, pues, en fin, todo el cariño y la solidaridad del resto de los periodistas de la región y de los otros grupos y cadenas de la región. Y creo que iniciamos un tiempo nuevo donde hay que hacer posicionamientos muy claros que no den lugar a equívocos a la ciudadanía que nos escucha. Y este tiene que ser un posicionamiento muy claro desde este nuevo escenario político que se da en este país. Y, desde luego, sin periodismo no hay democracia y, por tanto, en fin, espero que el conjunto de fuerzas políticas esto lo tengan claro,
para que no empiece a ser una tónica habitual de no dejar entrar a los periodistas en ciertos actos públicos, ¿no? De aquellos que pretenden también, a partir de ahora, representar al conjunto de los ciudadanos. Pero bueno, esto es lo que ha votado la gente en democracia y esta es la grandeza de la democracia también. Así que nuestra solidaridad y nuestro cariño a la cadena SER en Extremadura. ¿Más cocinas? Muchas gracias. Gracias.